Creo que ya, a ver. Sí. Bien, entonces en este sistema ya hay algo dado. Y es que el primer paso para hallar la resultante, pongámosle nombre a estos, a la fuerza 1, a la fuerza 2, es muy mecánico, y a la fuerza 3. Entonces, ¿cuál sería el paso? Vea, el primer paso, escribámoslo con un texto, es usted descomponer fuerzas. E, N, P, Y, N, C, e usted ponga fuerzas en sus tres ejes conocidos y ortogonales entre sí. Luego que usted tiene la descomposición de fuerzas, su segundo paso sería, con la otra, su segundo paso sería, vea, luego que debe hacer una sumatoria. Usted va a tomar una sumatoria de fuerzas en X, em, coma, luego va a hacer una sumatoria de fuerzas en Y. No me deja ahorrar. A ver si sí. Y luego va a hacer una sumatoria de fuerzas en Z, lo que tenga en Z. Entonces a esta sumatoria de fuerzas en X la voy a llamar, vea, a la sumatoria de fuerzas Y le voy a llamar vea resultante. A la sumatoria de fuerzas Z le voy a llamar resultante. Van a ser mis tres variables. Luego que usted sume sus fuerzas, usted les va a sacar la resultante. Y para sacar esa resultante como punto 3, usted ya sabe que la resultante es igual a una raíz. Entonces, esto es como utilizar un Pitágoras, pero en las tres dimensiones. Va a ser igual a la raíz de Rx de la resultante X más la resultante Y al cuadrado más la de C al cuadrado. Resultante. Y así usted halla la resultante. Ahora, que cómo haya la inclinación o la dirección de esas fuerzas, pues usted lo puede hacer a través de los cosenos directores. Ya lo hemos visto. ¿Cuál es la ventaja de los cosenos directores? Que le da el ángulo medido desde el eje, siempre. Entonces, aquí no hay necesidad de suponer hacia dónde a la fuerza, si hacia la izquierda, si hacia la derecha, si este sentido, sino que le da el ángulo medio desde el eje desde 0 hasta 360 grados. Ya sea para X, ya sea para y ya sea para el ángulo en Z. Usted así halla la dirección. Y pues siempre van a ser desde un solo punto. Entonces aquí no necesitamos más datos. Esto era manera de resumen. Ya lo habíamos visto poco a poco. Creo que lo habíamos hecho al revés. Se descomponía una fuerza y luego hallábamos su resultante. O teníamos la resultante y hallábamos la descomposición. Pero bueno, estos cosenos directores sirven, pero había otro método por ahí, y quiero que no lo olviden, que es hacer como una regla de 3. A veces es mucho más sencillo utilizar esa regla de 3 o una escala cuando tenemos medidas. Bien, entonces vamos a plantear un ejercicio que está en las diapositivas, aunque no se las he cargado. Y más bien se las voy a presentar mientras yo lo paso. Entonces voy a presentar el ejercicio y lo van copiando. Ahí lo pueden visualizar. Bien, pregunto. Dime.
Ajá. Eh, pues no creo que dure hasta el paro, pero pues si siguen el paro yo ya les estaré avisando, como sea. Bien, copiemos el ejercicio mientras yo lo paso acá al tablero digital, pues lo voy pasando acá. Ahí se ve bien, ¿cierto? O lo amplío más. Listo.
Dime. Lo estamos copiando. Es que lo estoy pasando al tablero digital. Por ahora lo estamos copiando. Sí, se está grabando. Listo. Ya lo copiaron. Ya cabe. O falta alguien para pasar al tablero digital. ¿Listo? Vale. Entonces va a pasarme al tablero digital. Y acá está nuestro ejercicio, más o menos. Entonces, lo que nos pide aquí ya lo hemos hecho varias veces. Entonces, vamos a ver, ¿saben qué me faltó? Valor de las fuerzas. Creo que eso es de 90 newton. Listo. 100 newton y 90 newton. Listo. Entonces, como primer paso nos piden hallar la resultante respecto a un eje que nos dan ahí. Entonces, primero concentrémonos en la resultante en el momento. No nos piden hallar distancias ni nada más, solo resultante y valor de momento. ¿Cómo hallo la resultante de estas dos fuerzas? ¿Cuál sería nuestro primer paso? Sí, ¿cómo las descomponemos? ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Empecemos con la de 100 newton. ¿Cómo hallo la fuerza en X? Mm, no, no va por ahí. ¿Para qué? A ver, voy a hacerlo. Y me dice, ¿quieres escalarla? Listo, sí, nos podemos ir por ahí, aunque aquí hubiéramos sacado el ángulo, pero está bien. Entonces, tenemos voy a darle y voy a hallar la raíz de, me dices de 120, ¿no? Centímetros, al parecer, no importa mucho. Eso vale C. Pues C, llamémosla a esta diagonal que está aquí. Son la letra. Listo, ahora, ¿para qué es eso?
No sé, pero el ángulo lo podemos hallar con tangente. O sea, si se van a ir por ahí, fue un paso innecesario. Sí, pero es que estamos con esta. Ahorita pasamos a esta. ¿Qué sigue ahí? Porque si es para el ángulo, este paso no tiene sentido. Muy bien. Es para poder escalarlo o hacer la regla de tres. No, coloquemos unidades. Ujú. ¿Y qué es eso? ¿Qué fuerza es? Es un Y. Muy bien. Como es que es un cuadrado y fuerza vale, vale lo mismo. Entonces voy a llamar esta fuerza de 100 newton como la fuerza uno para no confundirnos más adelante. Uno. Para esto llamarlo Fx1 y esto Fy1. Listo. ¿Está claro? Aunque nos podemos ir por el ángulo también salía, ¿no? Pero creo que es más sencillito. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿O pasamos a la otra? No. Listo, pasemos a la fuerza F2, que voy a llamar que es la de... ¿Qué hago? Les pregunto. ¿De la misma? No, porque mira que la fuerza no golpea acá. Esta fuerza sí está en las tres dimensiones. O sea, no está en un plano como esta. Sí, tienes razón. Es fuerza en Y y fuerza en Z. Gracias. A ver, recapitulemos el anterior. Esta de aquí está en una cara, como alguien dijo por ahí, en una cara del cubo. Entonces, solo tiene esta componente de aquí y tiene esta componente de acá. Solo tiene dos, pero es porque está en la cara de un cubo, que sería la fuerza Z y la fuerza Y. Pero esta de 90 newton sí está afectando las tres dimensiones, o sea, se sale de cualquier cara del cubo, o sea, va a tener una componente en Z, en Y y en X. Entonces, sí se puede hacer por el mismo método, pero no es igual, o no como me lo estás diciendo. ¿Cómo sería entonces? Muy bien. Hay que aumentarle la imagen para toda. Mientras yo borro acá. 270. Listo. Ahorita les damos sentido a estas fuerzas. Bien, 270. ¿Ahora qué hago? Ya que escalé esto. Ajá, ¿cómo es?
Sí, para estos componentes, em, ¿cuánto da aquí entonces? Bueno, aquí sería, ¿cuánto daría esta regla de 3? Vámonos con la fuerza o la componente en Y, fuerza Y2. ¿Cómo quedaría la regla de 3? O sea, cada componente hay que hacerle su regla de 3. Acá arriba era porque pues, era la misma medida de 120, ¿no? Ajá. Sí, es lo mismo. Sí, queda igual. Entonces esa sería mi. La que sí cambia es la componente en X. Entonces la componente en X2 quedaría, ¿cómo quedaría la regla de 3 para X? Aquí sí cambia esto. ¿Cuánto da? Listo. Ahora, tengo que establecer unas convenciones eh, para ver qué se suma y qué se resta. Entonces, no sé, por ejemplo, hacia la derecha en X, pues lo vamos a tomar como que todo es positivo. Hacia acá, esto va a ser positivo, hacia la derecha. Listo. Saliendo hacia acá, como hacia Z, también llamémoslo, que va a ser positivo. Pero no sé, bueno, saliendo, escribamos. Saliendo positivo. Y hacia arriba también va a ser positivo. Y ahorita miramos unidades. Y hacia arriba, listo. Muy bien. Entonces ahora devolvámonos. Vámonos con la fuerza F1. La fuerza Z1 va con signo más o con signo menos. La fuerza Y1. Listo. Ahora vamos a la fuerza 2. Fuerza Z2. Más o menos. La fuerza Y2. Listo. La fuerza X2. Listo. Para la resultante eso no importa porque se cancela, pero para el momento es bueno que tengamos en cuenta estos signos. Muy bien. Ahora sí hallo la resultante. Ah, no. Me falta un pequeño. Entonces, nuestro primer paso era la descomposición de fuerzas. Listo, ya lo tenemos. Pasemos al segundo paso. Listo. Tengo que sumar X, tengo que sumar Y y tengo que sumar Z. Entonces, vámonos con la sumatoria de fuerzas en X aquí. ¿Y qué tengo en X? De la fuerza 1, ¿qué tengo en X? ¿Tengo algo? No. Entonces, todo recae en la fuerza 2 en X. ¿Qué tenemos? Los menos 70 newton. ¿Qué son estos de aquí? Listo, vámonos con la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué tengo en Y de la fuerza 1? Listo. La fuerza Y.
Listo. Y me voy a la descomposición a la sumatoria de fuerzas en Z. ¿Qué tengo de la fuerza 1? Ah, bueno, no alcanza a ver, ¿no? Listo. Menos 70.71. eh, 40. Esas serían mis sumatorias. ¿Cuál es el tercer paso? Ahora sí, la resultante. Listo. Entonces vamos a hallar este valor. Rx al cuadrado nos dio menos 70, pero bueno, dio menos 110, pero eso se va también. Bueno, sí. Esa sería nuestra resultante. Esa es una manera. Recuerden que la otra manera de componer fuerzas es con ángulos, cosinos y eso. Que también estaría 171, según lo que me dictaron. Sí. ¿Cambia algo? Bueno, muy bien. Listo. Nuestro cuarto paso que es hallar el ángulo. Para eso necesitamos estos tres cositos, los cosenos directores, para hallar teta x, teta y y teta z. Pero ya tenemos la resultante y tenemos Rx. Entonces, teta x aquí quedaría igual, resumiendo. A coseno menos 1 listo. ¿Cuánto es la fuerza en X? Ahí se alcanza a ver. Aquí no puedo colocar un... ¿Sobre cuánto? Cuando es coseno sí hay que respetar el signo. 114.0. Vámonos con teta y. Coseno de la resultante en y, que nos dio 110 menos la resultante total. ¿Cuánto da? Listo. Y vámonos con teta z, que como su componente... Ah, bueno. Aquí cambias el signo. Veamos si nos da lo mismo con el signo negativo o si cambia. Teta z. 130. Listo. Esa sería la dirección de la resultante.
Y ese sería bueno, nuestro sistema concurrente no coplanario. Pero apenas hemos hallado la resultante, aunque esto ya lo hemos hecho. Estamos resumiendo. ¿Qué sigue? Hallar el momento respecto al eje A. ¿Qué debo hacer? Pues es muy complicado utilizar esta fuerza y esta fuerza para hallar momento. Lo que se debió hacer es la descomposición de fuerzas, que ya lo tenemos. Está bien. Ahora lo que debemos visualizar es qué hacen girar este eje. Entonces, si no es claro o visualizarlo aquí, nos vamos a pasar a las dos dimensiones. Entonces, voy a pararme como si estuviera viendo así, hacia adentro. En ese sentido, estoy visualizando. Entonces, imaginémonos eso. ¿Qué voy a ver en las dos dimensiones? ¿Qué ejes se ven de los tres? ¿Cuáles son los únicos ejes que quedan? ¿Listo? Entonces yo voy a ver el X y el Y así. El Z, ¿cómo lo veo? No es que desaparezca, ¿no? Ajá, entonces va a haber X y el Y va a estar aquí. Y el eje A, ¿cómo lo voy a ver? Listo, y eso es lo que necesito visualizar. Entonces el eje A lo voy a ver, creo que está más o menos por aquí. Ahí estaría el eje A. Entonces denme un momento, el eje A estaría ahí. Y medidas sí tengo. Fíjate, yo tengo una medida de aquí. Esperen, yo le cambio color esto. Una medida de aquí a aquí y una medida de aquí a aquí. ¿Cuáles son esas medidas? Pues vea, es la medida de 90 y la medida de 60. ¿Cierto? Bien. Entonces, cuando yo hago la descomposición de fuerzas, yo tengo tres resultantes: fuerzas en X, fuerzas en Y y fuerzas en Z. ¿Cuál de esas tres fuerzas o de esa descomposición no afecta o hace girar el eje? ¿Cuál puedo descartar? Muy bien. Entonces, vea, cuando yo hice la descomposición por acá, en este punto, a mí me quedó esto aquí, que serían las fuerzas en X, me quedó unas componentes de fuerzas en y en Z yo las visualizo aquí, pero como un punto, o sea, es paralelo al eje, o sea, no me puede hacer rotar el eje. Entonces yo aquí tengo Rx, tengo a Ry, y esos valores ya los tengo. Sí, los acabé de hallar acá. Rx menos 70, el menos 70, ese signo menos me indica que entonces aquí está bien escrito. Ry, como nos dio 110.71 hacia arriba. Entonces, ¿cuánto vale este Rx? Voy a hacer Rx vale 70. No le coloco el menos porque ya está ahí hacia la izquierda. El Ry vale 110.70. Listo. Ahora sí hay momento. Entonces, usted aquí establece una convención, la que usted quiera. Entonces, no sé, horario positivo o antihorario positivo. ¿Cuáles prefieren ustedes? ¿Cuáles quedan más? Listo, horario positivo. Esto solo es pasar en qué sentido el momento. Y listo, entonces ahora usted va a escribir, vea, el momento respecto al eje cual. Entonces, sabemos que momento es fuerza por distancia. Creo que ahí se alcanza a ver, ¿no? Bueno, aquí falta una distancia, ¿no? De aquí a aquí, que son 210. Listo. ¿Cómo sería el momento respecto al eje A?
¿Qué más? Ahí está incompleto todavía. Ujú. Listo. ¿Cuánto da eso? ¿Dónde, no? Dale, que está listo. ¿Qué significa al menos? Ajá. Entonces usted puede dejar el menos o puede dar así el resultado. Porque este menos solo le está indicando a usted que en realidad el momento es antihorario. Así. Y así está ya el momento respecto al eje A en las tres dimensiones, descomponer y ver qué fuerzas afectan. Siempre hay una que queda paralela. ¿Qué? ¿Hay alguna pregunta, muchachos, de este ejercicio? Aunque creo que ya habíamos hecho uno similar, ¿no? Bueno, pero eso es lo de menos. Bien, vamos a pasar, bueno, vamos a complicar esto un poquito. Y vamos a seguir trabajando en las tres dimensiones, pero vamos a trabajar con un sistema no coplanario, o sea, en las tres dimensiones, y paralelo. Y ese sistema es más o menos... Uy, acá tengo otra clase. Hasta era el momento. Esperen, yo me alejo más bien entonces. Por acá. Entonces, primero les pregunto, ¿el sistema puede ser concurrente? ¿Hay necesidad de colocar si es concurrente o no concurrente? Cuando les estoy dando este nombre. Exacto. Entonces, pues no hay necesidad de colocar concurrente, sino que ya se sabe por sí que es no concurrente al ser paralelo. Y si es paralelo, quiere decir que, pues, obvias razones, su sistema, sus fuerzas son paralelas. Entonces voy a hacerlas todas hacia abajo o hacia arriba. Voy a colocar una fuerza aquí, una fuerza por acá y una fuerza por acá abajo. Creo que más está hacia arriba. Bajémoslo. Aquí está, bajémosla, ahí está. Esta coloquémosla hacia abajo. Borrémosla y coloquémosla hacia arriba. Y aquí hay que tener cuidado porque hay momentos con respecto a varios. Va a llamar esto una fuerza 2, esto llamémoslo fuerza 1, esto llamémoslo fuerza 3. Y démosles unas distancias.
Y este sería mi sistema, un ejemplo de un núcleo planario paralelo. Pregunto, ¿alrededor de qué eje se puede formar momento? ¿Y alrededor de cuál no? Esos que tenemos ahí. Ajá, ese es uno. Y el eje Y. Entonces, alrededor de esos dos ejes se puede realizar momentos. Entonces aquí tenemos que analizar dos ejes. Se vuelve un poco más complicado por eso. ¿Y la resultante cuál sería? Puede que sea una fuerza o puede que sea un momento. ¿Cómo saber eso? Entonces, vea. Si usted hace una sumatoria de fuerzas en Z en este caso, vamos a colocar sumatoria de fuerzas en Z y Z distinto de cero. Espérame, yo busco un distinto. ¿Qué significa? Vea, cuando usted suma F1, F2 y F3, quiere decir que la resultante es una fuerza. Pero si esa sumatoria de fuerzas en Z, cuando usted lo haga, le llega a dar cero, pues quiere decir que la resultante no es una fuerza, sino que es un par, prácticamente. Entonces analicemos este primer caso, cuando la resultante es una fuerza. Entonces, coloquemos por acá esto de aquí. Entonces, veamos una fuerza. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hallar una especie de resultante y voy a decir que R1 es fuerza 1 más la fuerza 2. Voy a decir que eso vale R1. Y esa va a ser mi resultante. No voy a tener en cuenta la fuerza F3 que va hacia abajo, solo lo que va hacia arriba. Entonces, lo que voy a hacer es hallar una resultante entre esta fuerza F1 de aquí y la fuerza F2. Solo entre estas dos voy a hacer ese análisis. Solo entre estas dos fuerzas. Y de acuerdo a eso hay una resultante. Que esa fuerza no sé dónde me dé. Pero digamos que me da por aquí. Más o menos. Aquí se me formó mi resultante. R1. Y ahí es donde yo tengo que analizar. Vea, entonces usted está hallando una nueva resultante R1. Borremos esto, así que bórreme por ahora F2. Y esa resultante que se formó queda en ese espacio que usted designó. Pues borremos esto más bien. Y dejemos la resultante en rojo que se formó a partir de estas dos. Y esa va a ser R1. Y analice. Corrámoslo un poquito más abajo. Por aquí está. Listo. Entonces, vea, analice este primer caso. La sumatoria de fuerzas en Z es distinta de cero. Para que eso se cumpla y que dé la resultante una fuerza, ¿cómo tiene que ser R1 y F3? ¿Iguales o diferentes? Para este ejemplo. ¿Cómo tiene que ser R1 con F3? Listo. Entonces, R1, para este caso, tiene que ser diferente de F3 para que me dé cualquier cosa menos el cero. ¿Cierto? Pero, ¿qué pasa? Entonces, este es el caso donde mi resultante es una fuerza. Pero, ¿qué pasa donde la resultante, para que se cumpla la condición de que sea igual a 0? ¿Cómo tiene que ser R1 con F3? ¿Diferentes? Iguales. Yo voy a resultar que ya no es una fuerza,
¿Podemos visualizar el par aquí? Entonces, tenemos dos fuerzas de igual magnitud paralelas entre sí que me generan un par en las tres dimensiones. ¿Cómo sería ese par? ¿Horario o antihorario? Así como lo estamos viendo en este momento. Listo. Sería antihorario. Y ese es el caso donde a usted le va a dar un par. Entonces, es como para que visualicemos esto. Es un ejemplo esquemático, pero es como para explicarle cuando fuera así de manera gráfica. ¿Está claro? ¿O no? Sí, listo. Entonces, ahora veamos con respecto a los cálculos qué tengo que hacer. Entonces, vámonos con el primer caso. Vea, si usted le llega a dar que la resultante es una fuerza, pues usted la puede hallar. Solo es hacer la sumatoria de fuerza en Z, F1 más F2 más F3. Creo que no la copié por aquí. Entonces hagámosla nuevamente. Usted si quiere hallar esa resultante, lo que va a hacer es tomar y hacer una sumatoria de fuerzas en Z y sumar y ahí le dará algo. Esa será su resultante en Z. Pero ojo, ahí está bien. El problema es que usted necesita ubicarla. Entonces, copiemos más bien. Aquí paso 1, hallar la resultante. El problema, no hay que descomponer nada porque todo es ser paralelo entre sí, solo es sumar. Pero usted me debe dar una ubicación. Hemos visto, solo que vamos a ampliar un poco el concepto. Y esa ubicación es que usted me tiene que decir respecto a qué eje, a cuánto está, ya sea en X o en Y. ¿Y usted cómo me va a dar esa ubicación? ¿Cómo haya esa ubicación de la resultante? Entonces recuerda que usted vio un teorema de momentos, donde el momento, no sé, fuerza 1 por una distancia, fuerza 2, una distancia, fuerza 3, por una distancia, 3 de fuerzas y distancias. Pero usted sabe que ese momento usted lo puede cambiar. Vea, usted tiene esto, ¿cierto? Está bien. Pero usted también sabe que el momento en realidad también es igual a la resultante. ¿Y usted puede hallar fuerza por distancia? Sí, lo puede hacer. La resultante la acaba de hallar por acá arriba y despejaría la distancia. Ya vimos un ejercicio por ahí similar a eso. Entonces usted va a hacer eso. Pero el problema es que ahora no es respecto a un solo eje, sino respecto a dos ejes, porque usted necesita darme coordenadas en X y coordenadas en Y, porque estamos en las tres dimensiones ahora. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Usted tiene que plantear mm, momentos. Entonces, para este caso, volvamos otra vez al ejemplo inicial porque me tengo que devolver y coloquémoslo acá. Para este caso, respecto a qué ejes habría que hacer momento, pregunto. Entonces vamos a hacer momento respecto a X. Aquí de manera esquemática. Ir practicando un poco. Y escojamos una convención. Voy a decir es horario positivo. Y aunque estemos trabajando con letras, pues hagámoslo. ¿Cómo quedaría? Para hallar esta primera parte, fuerza 1 por distancia 2 más fuerza 2 por distancia 2.
Entonces, fuerza 1, signo, ¿va positivo o va negativo? ¿Cómo vas a girar esa fuerza? Por tanto, esa gira positivo, más acá. Entonces, es como si estuvieran parados acá al frente, ¿no? Y mirando así, hacia acá. Entonces, la fuerza 1 horario, sí, la hace girar así. La fuerza 2 antihorario, lo hace girar así. Y la fuerza 3, ¿cómo la hace girar? Aquí no es cuestión de signos, ¿no? ¿Cómo la hace girar? ¿Así o así? Es la pregunta. Entonces, ¿qué es? ¿Horario o antihorario? Ajá, es horario. Entonces iría con un más. Fuerza 3 por una distancia y3. Se puede hallar su momento respecto al eje X. Y está bien. Pero usted ya debió haber hallado una resultante con una sumatoria. Y eso no le tuvo que haber causado mayor problema. Entonces, usted puede transformar, vea, ese resultado en esto. En una resultante o de nada. ¿En qué sentido? ¿En X o en Y? ¿Qué coordenadas me hacen girar el eje X? ¿Las Y o las X? Listo, entonces es una coordenada Y. Esa es la coordenada que me da. Entonces, usted la resultante ya la tuvo que haber hallado con una sumatoria. Aquí no hay que descomponer nada. Eh, y lo que va a hacer es despejarme. Entonces, usted me va a despejar la resultante para darme la coordenada allí. Nos va a colocar esto entre paréntesis. Sobre y así me halla la coordenada en Y. ¿Está claro o hay alguna pregunta? De pronto algo. Em, ¿La última? ¿Esta última coordenada? Vale. Entonces, o sea, lo que uno trata de encontrar de todo este sistema es esto. Un sistema donde yo solo tenga una resultante, o sea, una sola fuerza. En este caso va a ir en dirección Z porque todas mis fuerzas son paralelas. ¿Qué necesito yo? Pues dos coordenadas para poderla ubicar. Necesito estas dos coordenadas. Una coordenada en y una coordenada en X. Listo. Ahora, yo planteé momentos acá, pero el momento es respecto a X. ¿Cuál es la coordenada que me hace girar el momento? ¿X o Y? O sea, fuerza por distancia. ¿Cuál es la distancia adecuada para hacer girar un momento en X? O el eje en X. Ajá, entonces por eso va el Y aquí. Esa es la razón. ¿Está más claro? Bien. Esa sería la coordenada que es muy bien. Vamos a hacer momento en Y, pero aquí como para que no nos mecanicemos, voy a cambiar el sentido. Voy a decir que ahora antihorario es positivo, pero eso es lo de menos. O sea, uno escoge el sentido, el que más eh, sea adecuado. Pero aquí es solo como para que no nos vayamos solo con una cosa. ¿Cómo quedaría el momento en Y? Los escucho. Fuerza 1, obviamente, por una distancia x1.
¿Pero va con más o va con menos? Ajá, muy bien. Fuerza 2, ¿más o menos? Fuerza 2 por x 2. A ver, esta fuerza 1 hace girar esto. Esta es más fácil verla. Veámosla así. Ahora voy a pararme aquí al frente, ¿cierto? ¿Qué ejes veo yo? ¿Qué eje desaparece como el ejemplo anterior? ¿Qué ejes quedan si estoy viendo esto de frente? Para explicar esto y salir de dudas, si no es. Listo, queda el eje, el X y el Z. El Y, ¿cómo lo veo? No es que haya desaparecido, ¿no? Paralelo. Eso, como un punto. Entonces veo el X y el Z. ¿Qué fuerzas veo? Veo F1, F2 y F3. No puedo ver la separación en las coordenadas ya entre sí, pero sí las puedo visualizar así. Vea. Usted va a ver una fuerza F1 aquí, una fuerza F2 acá y una fuerza F3 por acá. Y el eje de giro, ¿dónde está? Está justo aquí. Y vea, F1 era esta, F2 era esta y F3 era esta. Les pregunto ahora sí nuevamente, sentido antihorario positivo. F1, ¿cómo hace girar el eje? Este de aquí, esta F1. ¿Horario o antihorario? Horario o antihorario, muchachos. F2 y F3, listo. Entonces no es cuestión de que vaya hacia arriba y como va hacia arriba, todo va a ser antihorario. Es depende de donde usted ubique la fuerza, si a la derecha o a la izquierda del eje, también importa. No solo es si es hacia arriba o hacia abajo. ¿Está claro, muchachos, esa parte? Esto también se hizo acá, sino para el X, sino que era más difícil visualizarlo. Bien, entonces el F3 va a ir también con signo positivo. ¿Qué hago? Aplique el teorema de momentos. Eso es igual a X. ¿Por qué una distancia X? Porque es la distancia que me hace girar el eje Y. Siguiente paso. Hálleme esa distancia X. Entonces usted va a despejar de aquí la resultante y lo que va a hacer es eh, dividir esto. Y así me halla la coordenada X y la coordenada Y de la resultante. La resultante aquí es lo más fácil de hallar. No es como el anterior sistema, que acá había que descomponerla, no, porque aquí todo es paralelo. Entonces aquí la resultante va a salir o suma o resta. Y ya lo que usted me tiene que hallar con momentos son sus coordenadas. ¿Está claro, muchachos, este primer caso? ¿O hay alguna duda? Esto lo vamos a hacer ahora con números, ¿no? No. Bueno, entonces vámonos al segundo caso, que es cuando nos da un par. Este caso es tal vez algo, pero, pero no tanto. Entonces, aquí tengo la resultante como un par, ¿cierto? Pero yo quiero representarlo como un vector. ¿Qué debo hacer? Utilizar la regla de la mano derecha. Entonces, les pregunto, aquí como están las fuerzas, aquí tengo que hacer una descomposición en X y en Y. Entonces voy a pasar esto acá. Y aquí como están tales las fuerzas, el momento en X, a ver, esperen, yo me invento un caso.
No, no hay que inventarse nada. El momento con respecto al eje X, ¿en qué sentido queda? ¿Horario o antihorario? Para este ejemplo. Voy a quitar esto. Horario, muy bien. Esta fuerza R1 hace girar horario el eje X y esta F3 lo hace girar horario. Pregunto, ¿hacia dónde iría el vector con el que yo represento los momentos? Utilizando regla de la mano derecha. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? O sea, iría así, que va con doble flechita, o entrando. ¿Cuál vector representa ese momento horario? Entonces, tú me dices que este primero, ¿no? Entonces imagina que tu pulgar de la mano derecha está aquí. Trata de colocarlo imaginariamente. ¿Hacia dónde te estarían dando? Momento, ¿cómo es aquí? ¿Horario o antihorario? Entonces, ¿hacia dónde va el vector? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Ajá, yo sé que hay dudas. Sí, estaría entrando, pero lo voy a colocar, en este caso, hacia acá. Ahí está bien. Así. Entonces, ahora sí coloquen el pulgar eh, hacia, hacia acá, hacia el pulgar. Y díganme si ahora sí les da el sentido horario. ¿Sí o no? Listo, entonces ahí estaría bien. Esta es la manera de representar con vectores este momento en X, para este caso. ¿Cómo quedaría el vector para el momento en Y con respecto a estas dos fuerzas? Primero veamos en qué sentido hace girar el eje Y, horario o antihorario. Primero definamos eso. ¿Cómo iría el vector? ¿Saliendo o entrando? Con, ajá, iría saliendo. Va a ir aquí el vector. Y así quedaría. Así puedo representar mis momentos de este par de fuerzas en dos vectores. ¿Cómo hallaría la resultante ahora sí? Porque el problema acá no es que no lo pueda hallar, sino que el problema es hallar esta distancia, ¿no? O sea, si yo puedo hallar la distancia entre estas dos fuerzas, genial. Pero a veces, pues, puede ser un poco complicado. A veces es fácil, a veces no lo es. Así que toca hacerlo así. ¿Qué hago ahora sí para hallar la resultante de estos dos vectores, muchachos? Porque cuando uno la convierte en dos vectores, trájelo como si fueran fuerzas. ¿Qué se debería hacer? ¿Cómo? Ah, sí es Y. Qué pena. Es en Y. ¿Ahora qué hago? Eso. Entonces yo saco una resultante aquí. ¿Qué cómo lo voy a hacer? Pues con la raíz que ya conocemos. ¿Raíz de qué? De momento x al cuadrado más momento y al cuadrado. Y así hallo su magnitud. Entonces, si usted quiere el momento par resultante, va a ser igual eh, a la raíz de mx m cuadrado. Y así halla su magnitud. Ya sale más fácil. ¿Qué cómo halla mx y my? ¿Cómo hallamos estos dos valores? Porque aquí solo estamos haciendo una representación. ¿Cómo se halla? Pues vea, usted ya los tiene por acá. Así como lo hizo para el primer caso, los puede hallar para el segundo. Fuerza por distancia. Y ya los tiene.
y así haya la magnitud del momento par, por si no puede encontrar la distancia en las tres dimensiones. Sería así. Y el ángulo, pues aquí usted ya lo puede sacar con trigonometría. Es un poco más fácil. ¿Hay alguna pregunta, muchachos, sobre los dos casos? Bueno, habría un tercer caso que es una mezcla de los dos, pero bueno. Preguntas, muchachos. No. Listo. Entonces hagamos un ejemplo. Esperen, yo busco las diapositivas y se las presento. Creo que ahí se ve bien, ¿no? Le hago zoom un poquito más. Ahí. Listo. Entonces vamos copiando este ejemplo y yo lo voy pasando al tablero mientras tanto.
Listo, yo creo que ya es cierto. Em, entonces, ese sería nuestro ejercicio a desarrollar. Y no sé si había anunciado, creo que lo anunciado es hallar el resultante sistema de fuerzas. Entonces tenemos que visualizar es por dónde iniciar y qué tenemos prácticamente. Ahí tiene algo como eh, extraño, y es que es una mezcla de los dos casos que vimos anteriormente. O sea, hay fuerzas, pero también hay un momento bajo, prácticamente. Entonces, primero concentrémonos en las fuerzas, puede ser. Luego nos encargamos de ese momento par que hay por ahí, como para ir más despacio. A ver, un momento par quiere decir que hay que tenerlo en cuenta en nuestras ecuaciones de momento, prácticamente. O lo podemos sumar al final. Entonces empecemos por el análisis de fuerzas y analicemos los momentos y las resultantes. Entonces iniciemos por la resultante, que es lo más fácil de todo. Entonces, la resultante, vamos a decir que hacia arriba todo es positivo y hacia abajo pues es negativo. Entonces los escucho, la resultante cómo quedaría. Que hoy son listos. Ese es el resultante. Quiere decir que la resultante no necesariamente sea un par, es una fuerza. Bien. Sería visualizar los momentos. Y vamos a hacer momentos en X para hallar esa resultante, esas coordenadas de esa resultante. Entonces iniciemos con el momento en X. Coloquemos un sentido, horario positivo, que es con el que más les agrada a ustedes. Y iniciemos. Entonces los escucho. Hay que hacer las cuatro fuerzas. Listo, ahora sí, 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 sí. Vamos a darle que más o menos, iniciemos con el signo. 4.
Dime. Menos 150 y menos 60. Entonces, nos vamos a parar mirando esto hacia acá, ¿cierto? ¿Qué ejes veo yo? Voy a hacerlo en 2D. Ajá, entonces veo algo así. Acá está el Z y acá está el Y. Listo. Entonces, aquí está la fuerza de 150. La voy a ver hacia arriba, pero así en este lado. Va a haber la de 60 por aquí. Déjame yo las copio. No, la de 60 va al otro lado. Va acá. 150 y la de 60 la voy a ver acá. Y el eje X lo veo como un punto, pero ese eje X está aquí. ¿Cómo hace girar este 150 a este eje? ¿Horario o antihorario? Ajá, pero nuestra convención fue horario positivo, por eso va con menos. Y el 60, horario o antihorario. Ajá. Y las demás van más porque sí lo hacen girar horario. ¿Sí? Vale. Listo. Entonces, cuando no lo veamos en 3D, pues hagamos este esquemita. Listo. Pero aquí no ha terminado la fórmula. ¿Por qué? Porque hay un momento par afectando todo el sistema. Debo tenerlo en cuenta. Hasta aquí está por fuerzas y está perfecto, pero debo añadirle algo. Y es este momento par. ¿Y cómo tengo en cuenta ese momento par? Pues vea, si usted quisiera ver el momento par, primero veamos, ¿va en sentido horario o antihorario? Este par, porque está en otro plano, totalmente diferente. Pero veamos cómo va, horario o antihorario. Horario, muy bien. Entonces voy a visualizarlo como si estuviera viéndolo desde arriba. ¿Qué ejes voy a tener? Usted va a tener el eje X por aquí y el eje Y por acá. Y este 3 4 es una especie de pendiente. Le está diciendo esto, viéndolo desde arriba. Vea, aquí hay 3 y aquí hay 4 y ahí se está ubicando su momento par. Entonces, vemos el 3 aquí y el 4 acá abajo. Entonces, ese 3 y ese 4 que usted está viendo es esto, es lo que usted está viendo acá, solo que desde arriba. Entonces, este 3, esta línea aquí es paralela a este eje y este 4 es paralela a este eje X. Y ahí hay un momento par, pero para este caso usted necesita sacármelo como un vector. La pregunta es, ¿hacia dónde va ese vector? ¿Saliendo o entrando a este plano? ¿Cómo quedaría? Si lo podemos visualizar. Y que nos den. ¿Saliendo? Sí, va saliendo. Quedaría nuestro vector de momento par así, prácticamente. Y lo que usted necesita añadirle es al momento en X. Entonces usted va a tener que descomponer este momento par en dos componentes. Un momento X por aquí y un momento Y por acá. ¿Y cómo descompone ese valor? Porque ya usted ya tiene el valor, no sé cuánto valía. 500 newton por metro, vale eso. Creo que usted necesita representarlo ahora con respecto a X y Y. ¿Qué es lo que tiene aquí? ¿Cómo lo descompone? ¿Qué debe hacer? Para saber la componente aquí y la componente acá. Ajá. Muy bien. Aquí la pendiente se invierte, si no estoy mal. Ajá. El 4 pasa a ser ahora la altura y el 3 pasa a ser la base. Entonces sería por 3.
Y el momento en Y también lo puedo hallar de una vez. ¿Cuánto al momento en X? 300. Y acá 400. Ese sería su momento en X. Entonces, ese momento par le afecta en X 300 newton por metro. Y usted debe añadírselo a su cálculo. Entonces, aquí lo que usted tiene que visualizar es que si el vector está en esta posición, ¿cómo es este momento? ¿Horario o antihorario? Con respecto a X, con este vector saliendo. ¿Cómo hace girar a X? Ajá, va antihorario. Entonces acá, ¿usted qué va a hacer? Se lo suma, se lo resta a este 180. Dime. Ajá. ¿Qué cosa? Es que no me dices qué. Es esta azul. Para definir si es antihorario, es lo que me preguntas. Pues con regla de la mano derecha, coloca tu pulgar aquí. ¿Cómo te dan las uñas respecto a ese eje? O- No, no es si está en el lado de allá, es este vector. O sea, yo para eso hago los vectores. Para olvidarme si está en el lado de acá, si está acá, si está acá, si está acá. No, ahí ya me olvido de eso. Para eso es el vector. Mm, no. Coloca tu mano. ¿Sí? A ver, es que esto ya tiene que ser claro, muchachos. No se pueden quedar en mano derecha porque llevamos 3 clases hablando de esto. Coloquen, no sé, a ver. Tomen un lapicero, por favor, si lo tienen ahí a la mano. Y el lapicero, la punta la van a colocar hacia su derecha, hacia acá, así. Eso me representa mi eje X, ¿cierto? Van a hacer eso como si fuera mi eje X. Ahora, como el vector está apuntando hacia acá, ustedes van a hacer coincidir la punta del lapicero del lápiz pues, con la punta del vector o con estas dos flechas, ¿cierto? Hasta ahí está claro, ¿no? Ahora, van a coger el lapicero de tal manera que su dedo toque la punta, ¿sí?
¿Sí o no? Ahora que por eso es para eso de que es antihorario. Entonces, acá, esos 300 que me dio aquí, se los tengo que restar, porque mi convención era positivo horario. Ahora sí, ¿cuánto da el resultado del momento en X? Ah, menos 180. Ah, entonces sí hay que sumarlos. Sí, no, bueno, no sé si escuché mal o... Entonces sí hay que sumarlos. Entonces da menos 480. ¿Qué significa? Ojo con los signos, ¿no? No sé si me equivoqué yo, pido disculpas, pero si no, tengan mucho cuidado. Em, Da menos 480 o 480, pero, pero usted debe tenerme en cuenta el giro, que es mucho más importante. ¿Cómo me interprete eso? Entonces 480, pero antihorario. Así es realmente. ¿Está más claro esto? Cuando no entiendan la... Bien, ahora vámonos con el momento en Y. A ver si nos queda un poco más claro esto. Momento en Y. Y escojamos la misma convención. Horario positivo. ¿Qué tengo? Vámonos con las fuerzas otra vez. Y ahorita le sumamos el momento par. Respecto al eje lleno. ¿Qué tengo, muchachos? Ajá. Sí, ahí por menos más. Hagamos esto solo de fuerzas por ahora y ya le sumamos el momento par. ¿Cuánto da esta suma? Con signo, ¿no? Tienen que respetar el signo. Entonces, newtonas solo fuerza. Y ahora devolvámonos acá. ¿Cómo hace girar esta componente de momento Y al eje Y? ¿Horario o antihorario? Mm, ¿Antihorario? ¿Seguro? Entonces analicemos esto. Ustedes aquí están confundiendo esto de aquí con esto de acá.
¿Este qué cuadrante es de estos cuatro que dibujé acá? Este que dibujé aquí, ¿cuál es? ¿El de acá? ¿El de acá? ¿El de acá? ¿El de acá? Estamos acá, ¿no? ¿Listo? Entonces, la componente está aquí, así. O sea, no es cambiar a lo que mi... O sea, eso tiene un orden. Así está. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Estamos acá en este cuadrante. Y esta componente que yo dibujé aquí está apuntando hacia allá. ¿Sí o no? ¿Listo? Entonces, ahora coloquen su pulgar apuntando hacia acá, como si fuera su lapicero. ¿Qué sentido les da? ¿Cómo les hace girar este eje Y? Ahora, sí, pues sí, visualicémoslo así entonces, mirándolo desde acá, es que eso es lo de menos. Entonces sí, veámoslo así, para que no me confundan. Así de frente. Listo. Pero el pulgar sí tiene que colocarlo con respecto a las flechas. Eso sí no lo pueden cambiar. Ahí sí, entonces ahora como... Ahí sí la punta del lapicero no apunta hacia ustedes. Sí, ahí. Entonces, horario, antihorario. Ajá, es horario. Acá pues sí, pero es que acá era más fácil visualizarlo, porque entonces, pues, si no coloquen acá en el caso del X, pues la apunta hacia la derecha y ya. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces estos 400 newton están en sentido horario para nuestra convención. Entonces, ¿qué debo hacer? Sumarlos. Entonces le voy a sumar a los menos 250, 400 por cálculo. Esto por momentos pares sí, tienen que estudiarlo bastante, eso no es algo que se entienda rápido, sí les tiene que quedar muy claro, fuerza por distancia, eso sí ya tiene que estar claro. Momento aparte tal vez porque de pronto es un poco más complicado entenderlo. En las tres dimensiones, de hecho. ¿Cuánto da esto? 400 da 150. Ese sería mi momento X y mi momento Y. Medio positivo quiere decir que en realidad el sentido es horario respecto al eje Y. Ahora, ay, me sale. Espera un momento. Listo. Ahora, ¿qué debo hacer? Pues yo hago todo esto es para hallar la ubicación de qué? De la resultante. ¿Qué va a hacer para hallar la coordenada en X? ¿Cómo hallo esa coordenada en X? Es según lo que teníamos por acá arriba. Ya que es igual, muchachos. Entonces, lo que, ¿cuál momento? Sí, está bien. Está bien. Sí, es el momento en Y, porque lo que me relaciona las coordenadas, acá está, en X es respecto al eje Y, siempre es lo opuesto. Entonces, simplifiquemos la fórmula como momento en Y sobre resultante, así queda mejor. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto nos dio el momento en Y? Ah, entonces, me dio, ay, esto como- ¿cuánto es la resultante?
Ahora hallo la coordenada en Y. Entonces, si yo quiero hacer la coordenada en Y, aquí es la opuesta. Ya no es momento en Y, sino momento en X. Momento en X, ¿cuánto nos dio? 400 metros. Serían las coordenadas. Ahora, ¿dónde ubicarlas? Porque tengo 4 cuadrantes en últimas. Pues aquí le quité el signo al 480, ¿no? Pero, porque el signo es para identificar en qué cuadrante está. ¿En qué cuadrante están esas coordenadas? Entonces, ¿qué debo hacer? Pues para eso había una tarea o un ejercicio en las diapositivas y era para que más o menos interpretaran esto. Entonces, debo hacer que esas coordenadas de 4, 80 y 1,5 me cumplan esto de aquí. Estos giros. Entonces me dice, vea, el momento en X tiene que tener un giro antihorario. Entonces, ¿en qué cuadrantes? Llamemos a esto, pues así como lo conocemos, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Listo. ¿En qué cuadrantes la fuerza? Bueno, primero vemos hacia dónde va. La fuerza quedó hacia arriba, ¿cierto? Según esto que nos dio aquí. La fuerza quedó hacia arriba, de 100 newton. Si la fuerza está hacia arriba, ¿en qué cuadrantes me hace girar al eje X en sentido antihorario? ¿Cuáles son los posibles cuadrantes? ¿En el 1? ¿Algún otro? ¿En el 2? ¿Me hace girar el eje X antihorario o no? También. Entonces, tengo el 1, puede ser que la fuerza esté aquí, o puede que la fuerza esté aquí. Acá no, ya quedó descartado el tercero y el cuarto. Me voy a la condición 2. ¿En qué cuadrantes entre el 1 y el 2 esta fuerza me hace girar el eje Y en sentido horario? ¿En el 1 o en el 2? En el 2. ¿Listo? Entonces ahí descarto. Entonces para eso son los sentidos. Los signos no es tanto, porque si yo cambio la convención de los signos, pues me da negativo. Entonces la fuerza sí o sí está en el cuadrante 2, para que me cumpla las dos condiciones que acabé de dar. Listo, ahora sí yo le puedo colocar mis coordenadas. Entonces usted ya le puede colocar su coordenada en Y, que le dio 4,8 y su coordenada en X. Entonces vea, esa fuerza resultante está por acá. Esto no está a escala. Pero esa fuerza resultante es de ¿cuánto? De 100 newton. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. De 100 newton. ¿En qué coordenadas? Vea, en Y le dio 4,8. 4,8 y en X le dio 1,5. Y estas flechas quedaron horribles. Y esa es su resultante con sus coordenadas. Listo. Entonces, lo más duro de entender yo creo que aquí es lo del momento par, pero esto sí lo tiene que estudiar pasito a pasito. Pero lo de la ubicación está clara. ¿Cómo ubiqué esta fuerza en este cuadrante? ¿O hay alguna pregunta ahí para repetirlo? ¿Todo? ¿O desde qué parte? ¿Todo? Listo. Entonces repetámoslo. Entonces volvamos aquí. Listo. Usted ya tiene el valor de su fuerza resultante que son 100 newton. Lo halló al principio del ejercicio y le dio positivo. Quiere decir que esa fuerza va hacia arriba.
pero usted tiene 4 cuadrantes. Entonces usted se va a ir a las condiciones de momento y le dice, vea, esa fuerza le genera un momento en sentido antihorario de 480 newton por metro, pero si su fuerza va hacia arriba, los posibles cuadrantes es el 1 y el 2. O sea, o la fuerza está en este cuadrante o está en este de acá. Porque si usted lo coloca en este cuadrante de acá, el momento es horario y ya no se cumple la condición de que es antihorario. Entonces sí o sí van estos dos cuadrantes. Pero usted tiene que descartar porque solo es una fuerza resultante. Ahora, ¿ves cómo lo descarta? Con el otro momento. Momento en Y, 150 newton por metro. ¿Cuál de estas dos fuerzas le hace girar el eje Y en sentido horario? ¿La del cuadrante derecho o la del cuadrante izquierdo? Es la pregunta. Listo. Entonces usted ya sabe que su fuerza está en este cuadrante, con las condiciones de momento. Ahora, ¿qué hace? Pues usted ya tiene las coordenadas de esa fuerza, pues las va a colocar. Vea, esa coordenada en Y es de 4.8 y esa coordenada en X es de 1.5. Entonces aquí esquemáticamente, pues usted halló el valor de la resultante y su ubicación. Hay una fuerza hacia arriba en esta coordenada de 4.8 en Y, en ese cuadrante, y de 1.5. Y ahí ya tiene la respuesta al ejercicio. Y aquí tiene, ¿cuánto fue que dio? 100, creo, newton. Listo. Y ahí termina el ejercicio. Entonces, este ejercicio que hice es una mezcla de los dos casos, pero creo que en el taller no hay una así, creo que es una así. ¿Alguna otra pregunta? No. Bien, nos queda un sistema que es como el más complicado de todos, pero tomémonos un descanso. Entonces a las 3:20 volvemos. ¿Listo?